El fútbol chileno está lleno de historias curiosas, de datos interesantes, de personajes pintorescos. En este corto video relataremos algunas pequeñas historias. Datos curiosos del fútbol chileno. Gabriel Coca Mendoza es todo un histórico en Colo-Colo. El exfutbolista nació en la ciudad minera de Sehuel. Sin embargo, fue criado en Graneros, pueblo en donde descubrió todo ese sentimiento de pertenencia a una comunidad y en donde solidificó todos sus afectos. Sus inicios como profesional los hizo en O'Higgins de Rancagua. En ese conjunto celeste, dirigido por Nelson Acosta, cumplió una gran campaña en 1990, lo que llamó inmediatamente la atención del técnico croata Mirko Josic, quien solicitó su incorporación a la plantilla alba de 1991. El Coca Mendoza rápidamente se ganó la titularidad en la banda derecha del equipo popular, siendo también gran protagonista en la obtención de la Copa Libertadores versión 1991, convirtiéndose así en ídolo eterno en el conjunto albo. Sin embargo, pese a ser pieza clave en el esquema del técnico europeo, tuvo un desagradable desencuentro con la dirigencia colocolina. En marzo de 1992, Gabriel Mendoza suspendido por 10 días por la directiva presidida en ese entonces por Eduardo Menichetti. La notificación la hace en forma personal el mismo alto dirigente. El futbolista es enviado a practicar con los juveniles. El motivo de la sanción, la negativa del defensor a mudarse desde Graneros a la capital. Ni siquiera lo gravitante que era el lateral volante en el esquema de Josic frenó la decisión de la directiva alba. La orden tenía que cumplirse. El jugador debía emigrar sí o sí a Santiago. Coca Mendoza pidió revertir esa determinación, aduciendo 3 grandes razones para permanecer en la sexta región. Primero, la tranquilidad de ese pequeño pueblo. Segundo, el bienestar de mi familia. Y tercero, el apego que siento por la gente que vive allí. Finalmente, Gabriel Mendoza no tuvo más remedio que mudarse a la capital. Ni siquiera ser uno de los regalones de Mirko Josic lo ayudó a anular la drástica medida tomada por la directiva colocolina. Las confrontaciones por la Copa Libertadores contra equipos argentinos registraron hasta 1967 un solo triunfo de un conjunto chileno. Y fue el de Colo-Colo contra River Plate en el Estadio Nacional de Santiago en 1967. El gol que definió la lucha se lo convirtió Francisco Chamaco Valdés a Hugo Rolando Gatti. El genial volante colocolino desde casi 55 metros pateó un balón y sorprendió adelantado al guardameta. Chamaco interceptó un saque del portero que iba hacia el defensor riverplatense Suica y se dio cuenta de lo alejado que estaba de su pórtico el golero argentino. Jugar lejos de su arco fue una de las especialidades de Gatti, y Valdés se la tiró bombeada desde la media cancha. El balón se metió rozando el travesaño y con Gatti corriendo desesperado hacia el arco, pero pese al esfuerzo no pudo alcanzarla. Francisco Murcy Rojas no solo fue conocido por sus ingenuas e inclasificables frases, también destacó como un gran lateral izquierdo, que en la década del 90 exhibió toda su calidad en canchas chilenas, españolas y austriacas. Por la hinchada colocolina todavía recordado, marcó a minutos del final del partido con Iquique el gol del triunfo, con el cual Colo-Colo conquistó su 22ª corona en ese lejano diciembre de 1998. Finalizado el Mundial de Francia 98, la FIFA elaboró un informe general en el cual se abordó lo bueno y lo malo del torneo. Una de las principales preocupaciones que los especialistas estamparon en dicho informe fueron las constantes simulaciones de los futbolistas ante faltas inexistentes, que finalmente interrumpían mucho el juego y solo dañaban el espectáculo. Para poner freno a estas desleales acciones, la FIFA envió a la Comisión de Arbitraje un video donde se especificaba claramente nuevas ordenanzas referibles. Se deben sancionar todas las simulaciones. Para sorpresa del fútbol chileno, el futbolista usado como modelo de ejemplo fue nuestro Francisco Murcy Rojas. En el video de la FIFA se aprecia a Rojas lanzándose descaradamente al piso, luego de una supuesta falta del defensor camerunés Marcel Mohoube. El video dice claramente: Francisco Rojas, seleccionado chileno, intenta engañar al juez. Lo que corresponde es tarjeta amarilla. La FIFA fue muy enfática. Los árbitros no pueden volver a caer en este tipo de trampas. El escudo de la Federación Nacional se expone en un video visto por todo el mundo. Un jugador de nuestra liga es usado como un mal ejemplo del fútbol mundial. Francisco Murcy Rojas es indicado por la FIFA en 1998 como el gran simulador.
En la historia de nuestro fútbol hubo muchos jugadores que alcanzaron gran notoriedad mediática por sus famosos amoríos. Uno de esos romances fue el que tuvo de protagonistas a Gustavo Laúbe, un exjugador de la Universidad Católica, y la en ese entonces una jovencísima actriz, la española Victoria Abril. La futura musa del galardonado cineasta Pedro Almodóvar contrajo matrimonio con Laúbe. Tenía en ese entonces solo 17 años y su flamante marido le llevaba una diferencia de 15. Gustavo Laúbe se formó en la Universidad Católica. Debutó en el primer equipo el año 1966, en donde justamente el conjunto cruzado se coronó campeón en esa temporada. Laúbe destacó desde sus inicios como futbolista de mucha personalidad, que siempre iba de frente. Ese fuerte carácter incluso molestaba a algunos compañeros de profesión, que lo acusaban de ser muy soberbio, casi un fanfarrón. No obstante, quienes lo conocieron mejor entendían que Laúbe era un tipo que tenía mucha confianza en sus condiciones y le importaba un pepino lo que pensaran de él. Y al ser un tipo muy cultivado, ya que uno de sus hobbies predilectos era la lectura, lo diferenciaba mucho con sus colegas de profesión. Gustavo Laúbe también fue seleccionado nacional y participó como uno de los defensores titulares en las eliminatorias para México 70. A mediados de la década del 70, ya retirado del fútbol, Laúbe deja Chile y parte a España, y es allá donde se le pierde la pista. Hasta que en 1982 volvemos a saber de él. En una entrevista concedida a la revista Deporte Total, hace una dura crítica al cometido de nuestra selección en el Mundial de España diciendo esto: si yo me hubiese quedado en Chile, capaz que también tuviese un hueco en este equipo de vejestorios. Fue una ácida crítica al conjunto de Luis Santibáñez y de forma directa a Elías Figueroa y Carlos Caselli, quienes ya superaban los 30 años. El año 1977, Gustavo Laúbe se casa con Victoria Abril, quien estaba cerca de cumplir 18 años. La madre de Abril acusa al chileno de secuestrar a su hija, por lo cual Laúbe pasa 3 días detenido en una cárcel, hasta que la situación se termina aclarando. La pareja contrae matrimonio en un lujoso chalet de Punta del Hierro, en donde los novios brindan ante una torta que tenía la forma de una calabaza, que era la imagen de presentación del programa de televisión que le dio la fama a la joven actriz. Gustavo Laúbe se convirtió en el manager de Victoria Abril, pero esta relación laboral duró hasta 1982, año en que se separaron. La actriz creció, se emancipó y, cansada de esa relación de amor y odio que tenía con Laúbe, se terminó divorciando de él. Cuando Colo-Colo le compró un futbolista a la U. En agosto de 1977, Colo-Colo contrató al argentino Luis Alberto Ramos, goleador de Atlanta. Sin embargo, fue a pedido del presidente de la Universidad de Chile, Rolando Molina. El máximo timonel de la U supo del viaje a Buenos Aires que haría Luis Alberto Simián, el presidente de Colo-Colo. Molina, aprovechando esa estadía en la Argentina de Simián, le pidió que amarrara el pase del delantero mendocino. La U había pretendido contratar al jugador a principios de ese año, pero Atlanta se negó. Molina le solicitó a Simián que se acercara al club argentino y les ofreciera unos buenos dólares por Ramos, ya que posiblemente ahora la respuesta sería positiva. Para alegría del presidente de la U, el dirigente albo obtuvo el pase del jugador. Luis "La Fiera" Ramos jugó toda esa media temporada en Colo-Colo y dejó una muy buena impresión en la afición alba. Sin embargo, Simián le cumplió la palabra a Molina y a fines de 1977 lo traspasa a la Universidad de Chile. Pero Ramos no pudo jugar en la U. El técnico Nelson Oyarzún lo envió a préstamo a Green Cross de Temuco, donde el mendocino hizo muchos goles por el equipo sureño. En 1979 vuelve a la Universidad de Chile y es recibido con los brazos abiertos por Fernando Riera. El equipo laico logra la obtención de la Copa Boyagol en un infartante final contra Colo-Colo. Y uno de los goles los convirtió Luis Alberto Ramos. Conclusión: otros tiempos, otros presidentes de clubes, otros equipos, otro Chile. Si llegó a la conclusión de este video, solo me queda agradecerle. Si quiere ver más videos históricos de nuestro fútbol, le dejo de este lado otro corto relato. Si el video le gustó, deje un like y suscríbase al canal. En la descripción hay un enlace a mi blog, donde podrá descargar revistas antiguas en formato PDF. Nos vemos.